Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas en esta tarde a la charla de Psicología, Mujer y Deporte que nos van a impartir Clara y Gabri Sánchez y que espero que sea muy provechosa como todas las actividades de esta segunda Semana de la Mujer. La verdad es que cuando mi compañero Javier Escribano me dijo que hiciésemos una charla sobre mujer y deporte, me pareció bastante interesante porque en realidad las mujeres, no sé si por cultura o por qué motivo, en la mayoría de las ocasiones utilizamos el deporte para mejorar nuestra estética, porque siempre piensas, he cogido unos kilitos, pues voy a hacer algo de deporte para ver si me los quito. Pero gracias a la cultura o a los avances que se están dando en la actualidad, cada vez utilizamos el deporte como sanación física y sanación psíquica. Y para mí en esta pandemia es muy importante que estemos bien física y anímicamente y sobre todo psicológicamente. La pandemia nos está pasando una factura bastante importante y creo que el deporte y la manera de gestionar el deporte y todo lo que entre los dos nos podáis indicar de cómo practicar este deporte mejor y dejar de utilizarlo, sobre todo en el caso de las mujeres, porque los hombres sí que lo han utilizado siempre como medio de diversión, y hacer que las mujeres cada vez dejemos de utilizarlo más como castigo y más como beneficio o como premio en nuestra vida. ¿Vale? Entonces os cedo el turno de palabra, creo que yo ya no queda nada más que decir y nada, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la Concejalía de Igualdad y Deportes pues por haber contado con nosotros para realizar esta charla que está incluida, como bien has dicho, María José, en el conjunto de actividades que se han programado para la Semana de la Mujer. Como bien sabéis, bueno, antes de nada, que no he compartido pantalla a todo esto, un momentico. A ver si se ve lo que voy diciendo. A ver. ¿Se ve? ¿Me podéis dar feedback? Sí, sí se ve. Sí se ve. Vale, genial. Vale, pues como sabéis, la charla se llama Mujer, Psicología y Deporte y los objetivos un poco que nos planteamos con ella es, lo primero, el poner en valor el deporte en la mujer, el hablar de la importancia que tiene el deporte para el bienestar, como decía María José, tanto mental como emocional. Y bueno, pues intentar dar estrategias para motivar a las mujeres a la realización del deporte o para mantener también esta actividad en mujeres que ya la llevan a cabo, ¿vale? No podemos olvidar que el deporte es un vehículo de introducción a la cultura, al juego y una reproducción de la misma. Como agente socializador, aprendemos de él y a través de él. Bien gestionado, es una potentísima herramienta de transmisión de valores. Es una actividad lúdica y genera muchas oportunidades para aprender debido a la cantidad de situaciones que hay que resolver. El deporte nos da la motivación, la responsabilidad, la autoestima, la seguridad, la confianza, gestión emocional, pues eso, gestión del estrés, gestión del miedo a fallar y un largo etcétera. Y la asunción de valores, como puede ser el esfuerzo, la constancia y el trabajo. Es decir, trabaja los aspectos psicológicos más allá de los técnicos, físicos y tácticos. Y esto nos va a dar herramientas para los momentos en los que se atraviesan dificultades. Además de todo lo anterior, el deporte es una llave fundamental que nos abre la puerta tanto a la salud psicológica como a la física. El ser humano en su historia siempre ha sido movimiento y es desde el entendimiento de la importancia de la actividad física nuestra intención para motivaros o para que mantengáis vuestra rutina de deporte diario. Pues sí, como dice Gaby, al final practicar deporte conlleva una serie de beneficios para el desarrollo integral de la persona, mejora el autoconcepto, la autoestima, favorece el empoderamiento de la mujer, ¿no? Y al final, si a la mujer se le está impidiendo, se le está dificultando el acceso al ámbito deportivo, se le está poniendo en una posición de inferioridad con respecto al hombre, ¿no? Entonces, creo que es el momento de empezar a romper todos esos estereotipos de género que están condicionando que la mujer participe en el deporte, ¿no? Y utilizar el mismo pues, como una herramienta para empezar a romper barreras y que se empiecen a transformar todos esos estereotipos.
Entonces, bueno, pues dicho esto, nos presentamos. Yo soy Clara Sánchez, tengo mi consulta, Psicología Clara, en La Roda. Llevo ya más o menos 3 años con mi propia consulta privada. Estoy formándome en terapia, aceptación y compromiso y, bueno, trabajo tanto con niños, con adolescentes y con adultos. Así que, bueno, pues es un placer estar aquí con todas vosotras. Yo soy Gabriel Sánchez, soy también psicólogo y mi proyecto lleva en marcha cerca de un año. Aplico psicología, además de técnicas de respiración que ayudan a cambiar estados emocionales y a generar otros estados emocionales mucho más beneficiosos de manera bastante sencilla y eficaz. Además, me estoy formando como instructor de método Wim Hof y también para mí es un placer estar aquí con todas vosotras. Bueno, vamos a empezar pues simplemente introduciendo los contenidos, ¿vale? Lo que vamos a ver en la charla, pues los estereotipos sociales de género asociados al deporte, la incorporación de las mujeres al deporte, barreras para el deporte en la mujer, cómo se genera la identidad deportiva, el deporte como estrategia de autocuidado, deporte de la psicología evolucionista, evolución, estrés y deporte, psicofisiología de la persona ante una situación de estrés, deporte para nuestra salud mental, física y emocional, motivación y establecimiento de metas en el deporte y, por último, las estrategias que nos facilitan pasar a la acción. Bueno, para resumir todo este índice o este contenido, en estos puntos, la primera parte lo va a poner Clara y va a hablar sobre las desigualdades de género en el deporte. Después continuaré yo exponiendo hablaremos de los beneficios físicos del deporte desde la psicología evolucionista y, por último, Clara pues hablará de nuevo sobre establecimiento de metas y cómo iniciarnos en el ámbito del deporte. Bueno, pues dicho esto, empiezo con lo que es, ya metiéndonos no sé, en contenido. Hablaré de los estereotipos sociales de género asociados al deporte. ¿Por qué necesitamos poner un apartado para la mujer? Bueno, pues porque la historia está llena de prejuicios asociadas a la mujer deportista, ¿no? Se ha entendido que la actividad deportiva era una cuestión exclusivamente masculina, ¿no? Y muchas veces a las mujeres se les ha estigmatizado e invisibilizado, incluso reprimido, ¿no? Entonces siempre se ha entendido que el papel social de la mujer era procrear, ¿no? Como única meta en la vida. Además, una cuestión específica en relación con los estereotipos de género es lo que está relacionado con la valoración del cuerpo, ¿no? Con cómo debe de ser el cuerpo de un hombre y de una mujer, ¿no? Muchas veces se rechaza o no gusta tanto un hombre que tenga un cuerpo típicamente femenino o una mujer que tenga un cuerpo más masculino, ¿no? Y además esto me lo encuentro muchas veces en consulta, ¿no? Con personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, pues que no se gustan cuando tienen las piernas muy anchas, muy musculadas, ¿no? Es decir, que al final la imagen corporal está afectada por estos estereotipos de género. Entonces, eso, ¿qué pasa? Pues que se entiende que el hombre, el cuerpo masculino debe ser atlético, resistente, fuerte, musculoso, corpulento, ¿no? Es decir, que al final tenga, pues que sea un cuerpo funcional, que sea un cuerpo productivo para producir. Sin embargo, el cuerpo femenino tiene que ser un cuerpo flexible, elegante, redondeado, delgado, atractivo, es decir, un cuerpo al final estético que sirva para la reproducción. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que vemos? Que el deporte es otra área más donde se ven las desigualdades de género. Es decir, que hay un paralelismo al final con otros ámbitos, como puede ser el cultural, el laboral, el económico, el político. Vivimos en un mundo muy masculino donde hay muchísimas dificultades para compatibilizar los roles sociales y familiares, es decir, dificultades de conciliación familiar. Leía por ahí hace ya tiempo, un meme que decía que la conciliación familiar no existe, que son las madres. Pues eso, un poco esto, ¿no? Que las mujeres tenemos muchas más dificultades para compatibilizar las distintas áreas de nuestra vida. Entonces, a las mujeres se les exige más para llegar a los mismos niveles de reconocimiento. Incluso si quieres llegar al éxito, tienes que asumir o asimilar ciertas conductas y competencias que están identificadas con los roles más típicamente masculinos, ¿no?
Entonces, bueno, no es que las mujeres se hayan incorporado recientemente al deporte, sino que muchas de ellas, como he dicho antes, han sido invisibilizadas, ¿no? Y se desconocen mucho de sus logros. Por eso he querido poner aquí algunas de las mujeres que cambiaron la historia del deporte, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Charlotte Cooper, que fue la primera tenista campeona olímpica que se quedó sin medallas, porque entonces en 1904 todavía no se daban medallas a las mujeres. Alice Kutchman, que fue la primera atleta afroamericana en conseguir un título olímpico. Tenemos a Katrin Switzer, que fue la primera corredora de maratón, que fue empujada durante el maratón por hombres para que no querían que participara. De hecho, su dorsal 261 se ha convertido en un símbolo de lucha de las mujeres deportistas. Tenemos a Lucy Harris, también la primera mujer en jugar en un equipo de la NBA, Nadia Comaneci, Edurne Pasaban, que fue la que consiguió alcanzar, la primera mujer en alcanzar los 14.8 miles, Serena Williams, ¿no? Con 39 títulos de Grand Slam, y Ada Hegerberg, que bueno, no sé decirlo en inglés, que le vamos a hacer, Hegerberg o algo así, que fue la primera futbolista con balón de oro. Entonces, este es simplemente un guiño a que hay muchísimas mujeres que han cambiado la historia del deporte. Entonces, dicho esto, ¿qué barreras son las que separan a la mujer del deporte? Pues hay barreras biológicas, obviamente, pues diferencias morfológicas, de ritmo de crecimiento, de maduración, diferencias también en el rendimiento tanto físico y funcional. Por ejemplo, sí es verdad que puede ser que los hombres tengan más fuerza que las mujeres, pero al final una mujer que entrena es casi incluso mucho más fuerte que un hombre que no lo hace. Luego, pues barreras, pues eso, como la maternidad, la menstruación, que a veces nos impiden, ¿no? poder realizar deporte. Luego están las barreras educativas, que muchas veces los modelos de deporte están más cercanos a los intereses masculinos que a los femeninos, ¿no? Además, muchas veces tanto los padres como los profesores tienen pocas expectativas de que las chicas practiquen deporte y les animan menos a realizar deporte. Entonces ellas también se van viendo como con menos competencias motrices y con menos implicación y con menos hábitos en la práctica deportiva. Luego hay barreras deportivas, muchas veces pues normas, reglamentos, limitaciones, espacios, instalaciones, gestores y entrenadores que son masculinos, ¿no? Aparte de las barreras culturales, como he dicho, los estereotipos sociales de género. Muchas veces la falta de reconocimiento, tanto social y económico, de las mujeres deportistas, ¿no? Como en todo, ¿no? Hay una brecha salarial brutal y en el deporte no iba a ser menos, ¿no? Con este techo de cristal de no poder ascender. Más allá de las limitaciones económicas y de tiempo y de compatibilizar, como he dicho antes, todos los roles sociales y familiares. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final? Pues que las niñas y las mujeres o las jóvenes acaban por no realizar deporte, por abandonarlo. ¿Por qué? Por falta de tiempo, por poco disfrute, porque eso se les motiva menos, hay menos refuerzo social. Al final porque ven que tienen poca perspectiva a la hora de tener una carrera profesional asociada al deporte y con menos percepción también de los beneficios del deporte. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa influencia cultural de estereotipos de género, más todas esas desigualdades, generan que a las mujeres se les apoye de una manera diferente, tanto a nivel social como institucional, y que tengan menos probabilidades de practicar deporte. ¿Eso qué provoca? Pues provoca que tengan poca motivación, poca competencia, poca identificación con la práctica deportiva o que los deportes que hagan sean distintos, ¿no? Bien, bueno, no sé si voy corriendo mucho, si voy bien, más o menos bien. ¿Sí? Vale.
¿Cómo se construye la...? Esto es importante, o bajo mi punto de vista creo que es muy importante, porque al final es un poco lo que marca la diferencia entre hombres y mujeres, cómo se construye la identidad deportiva, ¿no? Que al final es una cuestión educativa, es decir, si tienen la misma identificación los hombres y las mujeres con el deporte. Entonces, lo primero, ¿qué es la identidad deportiva a nivel psicológico? Pues el grado en el que tú te identificas como una persona deportista, sin más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hacer deporte es mucho más satisfactorio si encaja con tu propia forma de ser, ¿no? Con tu propia identidad. Y si lo haces de manera frecuente, si lo haces con la suficiente intensidad, al final se acaba convirtiendo en algo propio, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que a los chicos les resulta mucho más fácil asumir una identidad asociada al deporte, porque forma un poco parte de ese imaginario masculino, ¿no? Desde muy pequeños. En la adolescencia, además, a los chavales pues se encuentran en el grupo deportivo, pues eso, su lugar su sistema de pertenencia, su lugar de integración social. Sin embargo, en las niñas y en las jóvenes, pues parece que esa integración grupal se da a través de otras, a través de la conversación, a través de la amistad, ¿no? de otros elementos, ¿no? Y entonces toda la incorporación que la mujer ha hecho al deporte ha sido imitando un modelo masculino. Entonces, bueno, ¿qué agentes intervienen en la construcción de esa identidad deportiva? Pues a nivel individual, el autoconcepto, cómo yo me veo, cuáles son mis competencias y actitudes deportivas, cómo veo mi cuerpo, cómo veo mis condiciones físicas, ¿no? A nivel social, ¿cuáles son los agentes que intervienen? Pues sobre todo la familia, ¿no? Que hay una influencia desigual del padre y de la madre. Parece que los padres animan más al deporte, pero también es verdad que los padres realizan mucho más deporte con los hijos que con las hijas, ¿no? Entonces eso va a reforzar ese rol deportivo. Entonces eso va a ayudarles a construir su masculinidad, mientras que la feminidad pues, se construye de otra manera. Entonces siempre al final los chicos viven el deporte de una manera mucho más natural. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la escuela? Pues que muchas veces en la escuela la asignatura de educación física pues acaba perdiendo un poco el interés al aumentar la edad. Y además parece que hay poca carga académica, ¿no? a nivel deportivo, ¿no? Es insuficiente para generar una motivación y un hábito. Y luego los contenidos que se dan pues no terminan de aunar demasiado bien lo que es la educación corporal, la educación para la salud con la parte del componente más competitivo, que pueden ayudar a que eso le genere adherencia a la realización del deporte. Luego está el grupo de iguales. ¿Sí? ¿Me oís bien? Ay, se me ha cruzado. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vale. Luego de iguales, muchas veces las niñas que no encajan con los prototipos, como porque son más brutas, son más fuertes, más robustas, más corpulentas, muchas veces también son estigmatizadas por el resto de los compañeros. Y ya por no hablar de los medios de comunicación, que le dan un espacio bastante pequeño y secundario a las mujeres deportistas, con un lenguaje deportivo bastante sexista, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, para mí es muy importante asociar el deporte a un momento de autocuidado y bienestar. Decía María José antes que, bueno, pues es verdad que muchas veces utilizamos el deporte como castigo, cuando, bueno, pues debería de ser al revés, como una herramienta, como un momento que utilicemos para cuidarnos y para mejorar nuestro bienestar. Y es que las mujeres estamos en todo, trabajamos, cuidamos de los hijos, de la pareja, de los padres, compramos, cocinamos, mantenemos la igualdad, la paz en el mundo, y muchas veces al final pues se nos olvida cuidarnos. Y es en esos momentos, cuanto más carga, más necesidad de cuidado personal, ¿no?
¿Qué pasa? Pues que muchas veces las mujeres tenemos o tienen mayores niveles de ansiedad, de depresión, muchas más enfermedades crónicas, menor valoración de su estado de salud, más baja autoestima, menos valoración de su cuerpo, más problemas de memoria, más pérdidas del ciclo normal del sueño y muchas más enfermedades psicosomáticas. ¿Por qué? Pues porque al final vivimos con muchas más cargas mentales, en entornos bastante estresantes, con roles sin poca estructura, con poco, muchas veces, sobre todo, ¿no? Si hablamos de las mujeres amas de casa, con ese poquísimo contacto social, con tareas que son muy demandantes y frustrantes, con menos descanso, muy obligadas a veces a cumplir las expectativas de buena mujer, buena madre, buena hija, ¿no? Y esa invisibilidad y reconocimiento del trabajo que realizamos. Entonces, al final, creo que eso, que los problemas de ansiedad y depresión que pueden tener, o de baja valoración, de baja autoestima que pueden tener las mujeres, no es una cuestión individual, no es porque surge de manera como una seta, no es así. Creo que es un problema social, es un problema contextual en el que la intervención no pasa únicamente por un proceso personal de cambio, que también, ¿no? Pero sobre todo por una intervención a nivel cultural y social. Entonces, bueno, pues como sabéis, la salud física muchas veces se conecta con la salud emocional, ¿no? Y al revés. Entonces, muchas de las enfermedades tienen base emocional. Las emociones que no se expresan, que no se gestionan adecuadamente, dañan nuestro bienestar físico y cuando se mejora la salud física, también automáticamente mejora el bienestar mental y emocional. Entonces, esto es un poco lo que va a explicar Gaby ahora con los beneficios psicológicos del deporte. Bueno, pues espero que estéis bien, ¿vale? Vamos a continuar esta presentación o este bloque del deporte de la psicología evolucionista, ¿vale? Y empezamos diciendo que el diseño del cuerpo y del cerebro humano está hecho para y por el movimiento. Remontándonos en el tiempo, los primeros humanos de género Homo aparecieron hace 2,8 millones de años y llevamos unos 160.000 años como Homo sapiens, como especie, lo que se supone que somos ahora, ¿vale? Durante los últimos 40.000 años de nuestra existencia no han habido apenas cambios en nuestra psicofisiología, con lo cual no hay absolutamente nada que nos haya hecho diferentes a esos primeros humanos. ¿Y qué pensáis que ha hecho nuestra especie durante todos estos miles de años? Bueno, como están los micros silenciados lo voy a decir yo, pero espero que más o menos lo intuyáis, ¿vale? Pues lo que ha hecho nuestra especie ha sido saltar, trepar, correr, huir, nadar, andar, buscar alimentos, cazar, cultivar, recolectar, subir montañas, cruzar planicies y un largo etcétera. En resumen, somos hijas del movimiento y a este movimiento nuestra sociedad actual lo ha traducido como deporte. Pasamos la diapositiva, por favor, Clary. Vale. Vamos a intentar relacionar estos tres conceptos de una manera bastante visual y entendible. Pasamos, Clara, por favor. Pero bueno, antes de nada vamos a empezar diciendo que el estrés, lo que nos genera estrés en nuestro día a día, no es ni bueno ni malo. El estrés es simplemente estrés y es una herramienta más de nuestro organismo que nos impulsa a la supervivencia. En realidad el estrés que tenemos en nuestro día a día nos está diciendo cosas, que algo no va lo suficientemente bien. Pero bueno, vemos la foto típica, ¿no? de pues, la gacela y el leopardo detrás, ¿vale? Y internamente todo lo que se va generando o parte de lo que se va generando en la sangre. Cualquier animal en la naturaleza, ante una situación de estrés que amenace su supervivencia, va a reaccionar de dos maneras, o luchando o huyendo. Este mecanismo de estrés va a movilizar, pues aquí lo tenemos puesto, el cortisol, catecolaminas, bueno, la adrenalina, glucosa, ácidos grasos, para garantizar su supervivencia, siendo esta respuesta de movimiento, ya sea, como hemos dicho, luchando o huyendo, una reacción adaptativa. Y volvemos a repetir, toda esta movilización energética tiene un objetivo, que el organismo reaccione sí o sí.
Y como hemos dicho ya sea o luchando o huyendo. Pasamos, Clara, por favor. Nuestra psicofisiología está diseñada para hacer exactamente lo mismo ante una situación de estrés. Pero nosotros, las personas, podemos reaccionar de otra manera no tan beneficiosa para nuestra salud. Y vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Marta es una oficinista, lleva un retraso en la entrega de un proyecto que le ha pedido su jefa de hace más de una semana. Cuando su jefa con cara de enfado se acerca a buscar el proyecto, Marta empieza pues, a sentir estrés. Está en peligro su puesto de trabajo y con ello la supervivencia, su supervivencia y la de su familia. La situación hace pues, que el corazón de Marta empiece a acelerarse, a bombear con más fuerza. El miedo pues, empieza a provocar la segregación de cortisol, de adrenalina, noradrenalina, glucosa y empieza a movilizar ácidos grasos preparando así sus músculos para luchar o huir. ¿Pero qué creéis que va a hacer Marta? ¿O qué creéis que hacemos todos nosotros en esas situaciones? Pues Marta se queda en su silla aguantando la bronca de su jefe. En el cuerpo se ha movilizado toda esa energía. Ha habido un exceso de trabajo cardíaco, respiratorio y cerebral. Se ha puesto en marcha todas estas cosas con cantidad de glucosa, ácidos grasos, y todo eso ha pasado a la sangre. ¿Para qué? Para no servir absolutamente de nada. Como hemos visto, Marta, ante la amenaza, ni huyó corriendo ni se defendió luchando. Sus músculos y su organismo no consumieron toda esa energía movilizada, ¿vale? Y esto es algo que me gustaría que quedara muy claro, y es que el estrés genera internamente una serie de cambios bioquímicos, los que estamos viendo aquí en pantalla, cortisol, adrenalina, glucosa y demás, ¿vale? Y el cuerpo te pide que te muevas, y normalmente nosotros nos quedamos quietos, ¿vale? Un concepto bastante interesante. Pasamos, Clara, por favor. Bueno, y esto, como hemos dicho antes, pues nos pasa en el trabajo, ante un examen, en el hogar, con la pareja, con los hijos, en la cola del súper, conduciendo y un largo etcétera. Ya hemos visto que la principal respuesta a cualquier ser vivo ante una amenaza de cualquier tipo es luchar. El problema es que en la sociedad civilizada, donde vivimos nosotros, no podemos reaccionar así, es decir, con ninguna de estas respuestas musculares. Mientras, como hemos visto, que nuestra sangre se va inundando de mediadores de estrés. Por eso, a lo largo del día vamos acumulando una deuda muscular. ¿Y cómo podemos pagar toda esta deuda acumulada? Pues simplemente pues con deporte diario. Pasamos, Clara, por favor, gracias. Cuando cada tarde vamos a trotar o a caminar, vamos al gimnasio o a hacer ejercicio físico, o pedaleamos en casa durante una hora, lo que estamos haciendo, por una parte, es saldar la deuda de movimiento por todas las situaciones de estrés que hemos ido viviendo a lo largo del día en la que ni hemos huido ni hemos luchado. Y por otra parte, estamos pagando la cuota diaria de actividad física que exige nuestro organismo para tenerlo todo bajo control en un estado saludable. Y al final, las emociones negativas, entre comillas, porque las emociones, hemos visto que el estrés no es ni bueno ni malo, es estrés, las emociones negativas no son ni buenas ni malas, son emociones que nos dicen cosas, ¿no? Como está yendo pues, nuestra vida o lo que estamos haciendo. Vienen a tener mecanismos muy parecidos, también entre comillas, pero la idea es que también se digieren. Y digerir significa metabolizar, ¿vale? Que el organismo lo deseche o lo metabolice o lo transforme. Todos hemos escuchado alguna vez esto que me pasó es difícil de digerir, ¿no? Ante un suceso o ante una situación. Pues los neuroquímicos producidos por las emociones también hay que digerirlas y el deporte o el movimiento es una manera bastante eficaz de hacerlo, ¿vale? Aquí hemos puesto pues simplemente una pirámide del deporte muy sencilla y vemos que la actividad física moderada está en la base, el movernos y estrategias que podemos llevar a cabo, pues ir al trabajo andando en bicicleta, dejar el coche más lejos aparcado, subir por el ascensor. Son cosas muy sencillas y diarias que todos podemos ir implementando pues, para ir metabolizando todo este estrés que se queda en nuestro organismo, ¿vale? Los ejercicios corporales suben un poquito más en la pirámide, 3-4 días, pues un poquito más de fuerza, equilibrio y flexibilidad. Y en la cúspide estarían los equilibrios, los ejercicios más de fuerza, ¿vale? Que no son, que al parecer
no son tan necesarios que sean a nivel diario. Bueno, pasamos, Clara, por favor. La actividad física reduce además el riesgo de enfermedades neurodegenerativas y preserva el bienestar psicológico. ¿Por qué? Porque gran parte del cerebro, como hemos dicho, se dedica a controlar el movimiento. Si dejamos de movernos, el cerebro básicamente es que se atrofia. Y algunas partes implicadas en el movimiento en nuestro cerebro, pues tenemos la corteza motora, los ganglios basales, lóbulo frontal, lóbulo occipital, corteza sensitiva, cerebelo, hipocampo, además, y aparte de algunos más. Además, muchos mecanismos de actuación del movimiento o ejercicio son todavía desconocidos. Pero sí hay un gran consenso en que el ejercicio físico es una multipíldora y que regula gran cantidad de procesos psicológicos y fisiológicos. Por ejemplo, pues genera lo que vemos aquí, el BDNF, es el factor neurotrófico derivado del cerebro, es decir, neurogénesis, que neurogénesis quiere decir, pues, produce nuevas neuronas. Además, pues eso, mejora la memoria, el aprendizaje, estados de ánimos, llegando a atenuar incluso los estados depresivos. El BDNF son mioquinas. ¿Y qué son las mioquinas? Pues son proteínas o péptidos, ¿vale? Y son liberados por las células musculares en respuestas a la contracción del mismo músculo. Es decir, movemos los músculos a una intensidad adecuada, estamos generando neurogénesis en nuestro cuerpo y muchas más cosas que probablemente se escapen incluso a la ciencia, ¿vale? Pasamos, Clara, por favor. Además, por ejemplo, pues regula neurotransmisores como el GABA. Pues el GABA, ¿qué hace? Reducir la ansiedad, es un inhibidor. Así como receptores de dopamina, haciendo que el ejercicio sea tan efectivo como muchos antidepresivos. Favorece la producción de endorfinas y son neurotransmisores producidos por el propio organismo, el propio sistema nervioso central, de manera natural, que favorecen la sensación de placer, ¿vale? Disminuyendo incluso la fatiga. Y por eso se llaman hormonas de la felicidad, que en realidad son opiáceos o endocannabinoides, que el propio cerebro puede producir. Pasamos, Clara, por favor. Bueno, beneficios psicológicos del deporte en la mujer. Pues ya hemos visto que mejora las funciones cognitivas, memoria, atención, concentración, previene y retrasa la aparición de demencias, genera una mejora funcional y estructural en distintas regiones del cerebro, sobre todo prefrontal, que ahí están todas las funciones ejecutivas, y el hipocampo asociado a la memoria. Aumenta el número de conexiones neuronales, hemos visto el porqué también, este factor anterior, mejora la autoestima, protege ante trastornos psicológicos, depresión y ansiedad, y mejora el humor y las relaciones sociales. ¿Y cómo puede mejorar el deporte, la autoestima el deporte? ¿Vale? Pues lo primero, como ya hemos explicado antes, promueve la producción de hormonas de la felicidad. Ayuda a metabolizar de una manera más rápida el estrés. Mejora el estado de ánimo y el estado emocional. Ayuda a la socialización y y la socialización, pues todos los beneficios que eso conlleva. Nos hace vernos mejor ante el espejo y eso mejora el grado de satisfacción con uno mismo. Además, la sensación de cansancio físico producido por la práctica de un hobby es en general satisfactoria. Cuando llegamos a casa después de haber estado practicando algo que nos gusta mucho, corriendo, bicicleta, nadando, lo que sea, o caminando por la montaña, llegar a casa con esa satisfacción de madre, me duele todo el cuerpo, pero estoy a dormir genial. Y lo más importante es que no importa que nunca hayas hecho deporte o que lleves una vida sedentaria. Hacer deporte es una actividad muy sencilla y al alcance de todos, ¿vale? Y yo siempre digo que la mujer ya corría y se movía y hacía deporte antes de que aparecieran las zapatillas Nike. O sea que con lo cual no hay excusa para no movernos. Ahora no se te escucha. Vale, ahora sí. Vale, pues dicho esto, yo voy a terminar ya la ponencia, estos últimos minutos, hablando de, bueno, pues cómo iniciar el cambio hacia la realización del deporte. Lo primero, bueno, pues quiero plantearos pues una serie de preguntas. ¿Sí? ¿Se me oye? Es que se me escucha. Es que está hablando Sí, alguien, te ¿tiene escuchan. algún...?
¿Tiene te alguien escucha, Clara. algún micro abierto? Porque oigo como alguien... Voy a ver si hay alguno abierto, espera. Voy a silenciar el mío también, por si acaso, pero no creo. Vale. Ok. Vale, ahora mejor. Continúo, ¿vale? Bueno, eso, quiero hablaros de cómo iniciar el cambio hacia la realización del deporte, sobre todo para eso, para las personas o las mujeres que se están iniciando ahora. O también para aquellas que a veces empiezan, pero lo dejan, se desmotivan, vienen, van, ¿no? Entonces, simplemente lo primero que hay que plantearse es el por qué y el para qué voy a empezar a realizar esta práctica deportiva. ¿Por qué? Pues a lo mejor, ¿no? Pongo un ejemplo, pues porque tengo una baja valoración de mi salud y quiero mejorarlo para sentirme bien y mejorar mi bienestar. ¿Qué crees que puedes hacer para conseguirlo? Pues a lo mejor cada uno va a depender, ¿no? De cada una. Pero pues hacer deporte y comer más sano. ¿Cuáles son los 3 motivos ¿cuáles son los 3 mejores motivos para hacerlo? Pues porque creo que me va a aumentar la autoestima, porque va a mejorar mis relaciones personales, porque me voy a ver físicamente mejor, ¿no? Entonces, también pensar cómo de importante es eso para vosotros y que a partir de ahí, ¿qué pensáis hacer? Establecer concretamente qué plan tenéis establecido para ello. Al final, siempre digo que lo importante, lo que me marca la dirección son mis valores. ¿Qué valoro en mi vida importante? ¿Qué creo que es para mí esencial? ¿O qué valoro del área de mi vida que es la salud, ¿no? Porque eso, digamos, ese valor me da la dirección. Y eso me va a permitir llevar a cabo acciones que me permitan alcanzar esos valores. Entonces, como digo antes, ¿qué pienso hacer? Establecer metas es súper importante. El establecer metas aumenta mi motivación y aumenta también mi rendimiento y por lo tanto que yo también sea más constante en mi práctica deportiva. Las metas me ayudan a enfocar y a dirigir la atención, como digo, hacia acciones relevantes. Si tengo un objetivo que conseguir, me va a ayudar a tener en cuenta, a dirigirme a la realización de esas acciones que tengo que hacer para conseguir mi meta. Va a aumentar el esfuerzo, va a aumentar el compromiso, como he dicho antes, ayuda a tener esos pequeños incentivos que promueven la persistencia, ¿no? Sobre todo si los puedo ir midiendo, si puedo ir midiendo el progreso. Van a ayudar también a los deportistas a dividir los problemas grandes en componentes más pequeños y eso me va a permitir que pueda generar un plan de acción concreto, ¿no? Que muchas veces, pues, cuando pienso en un problema muy grande no lo puedo gestionar y si lo divido, pues seguramente sí. Y luego obviamente influyen de manera indirecta en generar confianza en uno mismo, porque si yo voy alcanzando esos pequeños objetivos y esas metas, eso ayuda a que yo gane seguridad y confianza, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo establecer metas en el deporte? Bueno, pues con esta pequeña herramienta que se llama SMART por sus siglas. Las metas que nos establezcamos siempre deben de ser específicas, lo más concretas posibles, muy claras. Es decir, en vez de decir quiero mejorar mi forma física, pues decir quiero ir 3 veces al gimnasio durante los siguientes 3 meses, ¿vale? Siempre las metas tienen que ser medibles, es decir, que yo pueda medir el progreso hacia esa meta. Por ejemplo, yo puedo medir el tiempo que necesito para correr 3 kilómetros y luego tratar de ir mejorándolo cada 3 semanas, ¿vale? Las metas que sean alcanzables, que estén dentro de mis posibilidades, ¿no? Por ejemplo, el primer día, a lo mejor si llevo 5 años sin correr, el primer día no voy a correr 3 kilómetros, pero puedo a lo mejor correr 5 minutos o
3 minutos, ¿no? Y ir planteándome pequeñas metas que las vaya alcanzando. Luego que tienen que ser los objetivos o las metas realistas, que sean realizables. Es decir, tener en cuenta qué recursos y medios tengo. A lo mejor yo quiero ir todos los días a hacer deporte, pero posiblemente si por trabajo o por lo que sea no lo voy a poder realizar, o a lo mejor quiero ser la mejor deportista de pelota vasca, pero no tengo los recursos en mi lugar de residencia, ¿no? Y luego siempre los objetivos, establecer el tiempo, cuándo voy a empezar. Mis pacientes están hasta el moño de que les diga esto, ¿no? Porque siempre es cuándo vas a empezar. Establece un tiempo límite. Al final los humanos muchas veces vamos dejando las cosas siempre para el último momento. ¿Qué nos pasa? Nos ponemos a estudiar cuando ya sabemos que tenemos el examen al día siguiente, o hacemos tal cosa cuando ya no nos queda otra. Entonces, establecer un tiempo este es el tiempo límite que me fijo para empezar a realizar esta acción, o el tiempo que me fijo para acabarla, me va a ayudar a mantener mis objetivos. Y además, el hacerlo con regularidad y muy planificado me ayuda a mantenerme y a ser un poquito más constante en la realización de deporte, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas puedo hacer que me faciliten pasar a la acción o mantener el ejercicio, el deporte, ¿no? Lo primero, organizar y aprovechar el tiempo. Todos sabemos más o menos, a grosso modo, qué ratos tenemos libres, pero yo, por ejemplo, cuando lo planteo con pacientes en consulta, si lo quiero sistematizar más, lo que hago es que realicen un registro de todas las actividades, tanto fijas como obligatorias, que tienen que hacer. Y luego, o también insignificantes o poco importantes. A partir de ahí, lo que hacemos es medir el tiempo que creen que van a tardar en hacerlo, es decir, el tiempo previsto, y luego el tiempo real que tardan en, el tiempo real que tardan en hacer esa actividad. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor pienso, venga, pues desayunar voy a tardar 10 minutos, pero al final tardo 40. ¿Por qué? Porque me he liado me pongo a desayunar con la tele, con el teléfono. Entonces ahí, si tú estableces en qué pierdes el tiempo, puedes establecer una estrategia de solución para gestionar el tiempo de otra manera. Entonces, a lo mejor ahí ves que ganas como media hora para poder hacer estiramientos en casa, salir a caminar, ¿no? Este tipo de cosas. Luego, es importante también el gratificarse, el darme premios, el decir, joder, ¿no? Qué bien, el ser un poco amable con una misma. ¿No? Que muchas veces vamos con el látigo detrás diciendo no lo consigo, no puedo, ¿no? Y es como, bueno, pues estoy en ese proceso de cambio, y lo estoy haciendo bien, ¿no? Y estoy teniendo al menos la intención, ¿no? Que también es muy importante. Gratificarme, pues a lo mejor si he conseguido ir al gimnasio mis 3 días a la semana que me había propuesto, pues me puedo ir a comprarme esos pantalones que tanto me apetecen. Y sobre todo, registrar el progreso que vamos teniendo, anotar los avances que vamos haciendo, porque esos progresos me van a ayudar a incentivarme, ¿no? Va a ser ese premio que yo me voy dando que me ayude a motivarme más, ¿no? Luego el avanzar de manera gradual. Eso, estableceros objetivos a corto plazo e ir consiguiéndolo. También es importante el establecerse, hacer lo que se llama el llamado principio de Premack, que es primero hacer la actividad que me resulte más desagradable y que por tanto va a tener menor probabilidad de realizarse, y después la de alta probabilidad. Entonces, si estoy en este punto un poco ambivalente con el tema del cambio hacia el deporte y tal,
pues, ¿no? Que me cuesta un poco, que veo que vengo y voy, que no termino de asentar el deporte en mi vida, pues puedo eso, hacer primero esa actividad que para mí resulta un poquito más desagradable, que puede ser el deporte, y después ya hacer lo que me apetezca, que me guste más. Es importante, yo siempre digo que el autoengaño funciona chetén, porque, porque si yo, imagínate que pienso, joder, es que, madre mía, ponerme ahora una hora a entrenar, ahora con el frío que hace, ¿no? Pues muchas veces nos quedamos en casa. Entonces, a lo mejor el pensar, venga, solamente me voy a poner 5 minutos. Sí, eso es como que te anima un poco más porque sabes que tampoco va a ser mucho tiempo lo que vas a estar. Entonces, solamente esos 5 minutos, si después continúo, pues fenomenal. Y si no, al menos he estado entrenando un poquito, aunque sean esos 5 minutos, que posiblemente luego sean más, porque lo que nos cuesta es ese iniciar la actividad. Luego, el elegir el contexto adecuado sin estímulos distractores, es decir, pues si sé que en casa no voy a hacer nada, pues ahora que ya se puede empezar a ir al gimnasio, apuntarme al gimnasio, o si veo que no puedo ir al gimnasio porque esto está como, no como está, que unas veces se abren, otras veces se cierran, pues es importante buscar gente que para aumentar el apoyo social. Bueno, pues voy a quedar con una amiga para irnos a caminar o a correr, ¿no? O, por ejemplo, llevarme las cosas del gimnasio a casa, al trabajo para que no me dé, no entrar por casa y así que de repente no me entre la pereza. Y luego no esperar a sentirse totalmente seguro y a que aparezcan las ganas. Muchas veces decimos, no, es que tengo que estar segura para realizar este deporte, o tengo que estar segura para comer más sano, ¿no? Y al final, en no iniciar un cambio porque no nos sentimos totalmente seguras, lo único que va a hacer es que vayamos postergando, ¿no? Cada vez más. Entonces, muchas veces el empezar a hacer ya ayuda a que las dificultades que vayan surgiendo se van un poco manejando. Y pasar a la acción me permite ver, pues eso, cómo voy mejorando y a ir mejorando también las creencias o los pensamientos erróneos que muchas veces tengo sobre mi capacidad a la hora de realizar, pues, hábitos saludables como puede ser el deporte. Y no esperar a que aparezcan las ganas, ¿no? Yo siempre digo, ¿cuántas veces has comido sin tener hambre? Muchas, ¿no? ¿Y has comido? Pues esto es un poco igual. No tienes que tener ganas siempre para hacer las cosas, o tienes que, no, es que tengo que dejar de tener pereza, es que si no tuviera pereza o si tuviera más ganas, no es una cuestión ¿no? de que esto no aparezca, porque al final esto no está bajo el control muchas veces personal. Lo que está bajo el control personal es la acción, lo que yo hago. Entonces, igual que comes, aunque no tengas hambre, vete a andar aunque no tengas ganas, porque el compromiso, como he dicho antes, tiene que ser con vuestros valores, con lo que para vosotros o vosotras es importante, ¿no? Entonces hay que poner un poco vuestra mente a vuestro servicio, es decir, al servicio de lo que es importante para vosotras en vuestra vida. Entonces, bueno, pues ya está, dicho esto, habríamos acabado la presentación. Sí, No sé sí, si hay algo. No, no, si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que le podamos sobre lo expuesto, pues nada, aquí estamos para responderlo. si queréis que deje de compartir pantalla y nos vemos, o cómo hacemos. Deja de compartir la pantalla, Clara. Vale. Eso es. Bueno, ¿cuánta gente? Hay un... A ver, voy a conectar mi... A ver, aquí. En el chat hay una pregunta. Hay unos aplausos de Mary. ¿Vale? Entonces, a ver, hay un botoncito en Zoom que pone levantar la mano.
Si queréis levantáis la mano y yo os voy dando la palabra, os desilenciáis en vuestro botón y hacéis las preguntas que consideréis pertinentes. Mónica dice que muchas gracias, que ha sido muy motivadora la charla. Puede ser, pues, o sea, que estaría guay, que si no tenéis dudas o nada, pero que podemos abrir debate y empezar, ¿no? Un poco a comentar opiniones o puntos de vista, ¿no? Que al final es lo más enriquecedor, ¿no? De este tipo de actividades. Sí, yo desde mi punto de vista es lo que he dicho desde el principio cuando, bueno, en la presentación de la charla, las mujeres por nuestra manera de pensar o porque cómo se nos ha educado, siempre hemos visto el deporte como un castigo, pero yo conforme he ido adquiriendo la edad adulta, la educación física mientras que estaba en el instituto o en el colegio para mí era un castigo. Y sí que es cierto que la educación de mi generación, el patio del colegio lo ocupaba la mayoría del tiempo los chicos, jugando al fútbol y jugando al baloncesto y al final nosotros estábamos reducidas a una parte del patio en el que no se practicaba deporte, ¿no? Entonces siempre lo hemos visto un poco como un castigo o como, bueno, pues tengo algo de sobrepeso, pues voy a ver si salgo a correr o voy a ver si hago algo de actividad física, ¿no? Como para compensar estos excesos. Sí que es cierto que ahora conforme vas adquiriendo la madurez y cada vez tienes más estrés, más cargas emocionales, más cargas tanto personales como profesionales, terminas utilizando el deporte para intentar llevar de la mejor manera posible todas estas cargas y la verdad es que el deporte es de gran ayuda. Comentábamos ayer, ¿te acuerdas, Clara, cuando te dije, me tengo que organizar porque tengo que irme al gimnasio? Sí. Para mí es como una medicina, ¿no? Es una manera de evadirme en cuerpo y mente. Mi cuerpo naturalmente está muchísimo mejor porque tienes menos dolores y tienes menos fatiga. Y mentalmente es el único momento en el que no tienes nada más en qué pensar más que en tu rendimiento en el deporte. Entonces creo que la charla y todos los consejos que habéis dado, porque es muy importante, porque son cosas que no hacemos, como apuntar objetivos, empezar poco a poco e ir avanzando, todos estos consejos que nos habéis dado, la verdad es que son buenísimos, son buenísimos. Sí, la verdad es que bueno, nosotros dentro de nuestro día a día intentamos el deporte que sea un poco nuestro modo también de vida, ¿no? Y practicamos muchas veces el deporte al aire libre y ya no es ese momento ese que tienes de, bueno, pues un poco de desconexión, de desconexión no o sea, del mundo externo, ¿no? Pero de empezar a conectar con un poco con cómo tú te estás sintiendo. ¿No? Que es súper importante. Al final, lo que has hablado antes, eso que pues en tu día a día estás estresada y buscas tu momento de deporte. Y es, como hemos dicho aquí, que hay que pagar una cuota o sea, una cuota de movimiento porque llevamos un estrés acumulado en todo nuestro organismo, que eso hay que sacarlo por alguna manera. Irte con ello a la cama y un día y otro y otro y otro, pues imagínate pues, problemas que se van acentuando con el tiempo. Para nosotras, bueno, yo me incluyo en el grupo de las mujeres. Para nosotras, bien, como ha dicho Clara, siempre nos hemos dedicado a cuidar y nos hemos descuidado. Entonces es muy importante cuidarse. Para mí es lo más importante. Quien cuida, quien se encarga de los cuidados. Si no se cuida a sí misma, mal fin va a terminar, porque al final desemboca en estados de ansiedad, en estados de depresión, en enfermedades que terminan cronificándose y que al final no hacen más que perjudicarnos. Entonces, sí. El deporte es una vía por la que canalizar toda esa energía, toda esa rabia, todos esos disgustos, como bien dice Gaby, que te puedes llevar a la cama en un momento determinado. El deporte es una buena vía de escape a todo esto y a liberar mentalmente todos los problemas que podamos tener. A ver, Isabel, tiene la mano levantada, desilénciate, eso es. Hola chicos, bueno pues yo no puedo estar más de acuerdo, la verdad que me ha encantado la charla, ni soy psicóloga ni nada, pero vamos, suscribo cada una de las, me gusta leer estos temas y suscribo cada una de las palabras que habéis dicho.
además he aprendido con vosotros y bueno, siempre me ha gustado practicar deporte y además es que cada vez, aparte de que lo siento en mí misma, como me gusta informarme o me gusta asistir a charlas como la vuestra, me di cuenta que además es que es vital para mantenerse sano tantísimas cosas que intentamos solucionar con medicina química se podrían solucionar simplemente teniendo un estilo de vida diferente, más acorde con nuestro propio, bueno, nuestra propia evolución. Somos animales y esto es así, como explicaba también Gabri. ¿Gabri? Sí. Sí, sí. Vale, Sí. bueno, pues nada, simplemente agradecer y suscribir y vale, bueno, me encanta que en el pueblo se hable de estas cosas. Genial, gracias, Genial, Isabel. gracias. Al final, Gracias, Isabel. gracias. Al final nuestros genes llevan 40.000 años sin modificarse. Es que en los últimos 90 años el hombre está viviendo, o la mujer, el ser en sí está viviendo pues de una manera totalmente artificial, en el que sí o sí en el cole tienes que estar sentado 6 horas y así hasta que te hacen mayor y demás. Y luego la movilidad física son indicadores de longevidad. Cuanto más flexible es uno, cuanto más resistencia física, pues mayor longevidad mental, es decir, menor enfermedades neurodegenerativas y mayor bienestar físico y longevidad física. O sea, que al final el ser humano, el hombre y la mujer en este caso, vamos a defenderlas, es un ser integral. No se puede... Sí, como muy bien, pero estoy todo el día sentado en la silla. Pues bueno, algo hará, pero no... Y luego lo que decías tú, María José, ¿no? El tema de que como tenemos tantas cargas, al final es como, no, es que claro, tengo que cuidar a mis padres, que tengo que estar ahí de cuidadora, estar con los críos enseñándoles a ver que hagan los deberes, teniendo en cuenta que tengo que comprarle no sé qué pantalón, hacer la compra de no sé qué, es como, no tengo tiempo. Sí lo tienes, está, ¿no? Pero como digo, el priorizar es súper importante, ¿no? Yo muchas veces con los pacientes intento hacer un ejercicio que es la metáfora del jardín, ¿no? De las distintas plantas que hay en tu vida. Entonces tienes que ver de qué manera estás regando ¿no? una de las plantas en concreto. Y sí, puedes estar cuidando mucho la planta de la familia, la planta del cuidado de los demás, ¿no? Pero cuando riegas mucho una planta, se seca también, ¿no? Y otras se secan por no regarlas también. Entonces, esto es muy importante porque de repente pum, te abre ahí la mente de qué estoy haciendo con el resto de áreas de mi vida que también son importantes y que también con las que yo también me identifico, con las que yo también ¿no? Eso pues forman parte de mí y las tengo que cuidar. A ver, equipo 1 nos dice en el chat que ha estado genial la charla y que a ver si pronto hacemos otra con métodos de meditación y respiración, que también son necesarios en nuestro día a día. Y que enhorabuena por la charla. Así que yo, como concejala de Igualdad, me comprometo para la tercera semana de las mujeres incluir una charla de meditación, de métodos de meditación y respiración, que la verdad es que cualquier mecanismo que nos ayude a tener una salud mental adecuada o lo más equilibrada posible para mí es fundamental. Y me comprometo a que desde hoy, aquí lo dejo, hago como mi alcalde, se queda grabado. Se queda grabado, a que hagamos una charla con métodos de meditación y respiración. Genial. Pues yo, si haces algo con métodos de respiración, estoy súper metido en ello y es un tema que me apasiona y es transformador. Además, experimentado por mí y gente que lo ha practicado. O sea que es muy chulo. Contratado. Venga, vamos para adelante. A ver, levanta la mano Susi Blasco, desilénciate, Susi, y formula tu pregunta. Hola, la charla ha estado genial y a mí sí que me gustaría por lo menos plantearos, porque de cara a los adolescentes en los institutos
vendría genial que tuviesen este tipo de información y de asesoramiento de cara a que empiecen ellos a trabajar todo lo que tiene que ver con eso, Sí, con la educación física, con el deporte, con trabajar, todo lo que tenga que ver con eso, porque los jóvenes, desde luego, lo están haciendo bastante mal en todo lo que tiene que ver en la salud mental, la salud personal y la salud emocional. Lo están llevando bastante mal y sobre todo con la pandemia mucho más. sí, la verdad es que con los adolescentes es que es como un mundo tan aparte, tan difícil de trabajar, porque están en otro, es que están en otra onda a la que nosotros muchas veces pues no llegamos, ¿no? Porque eso, están en ese punto de desvincularse con la familia, de empezar a ratificarse en lo que ellos son, en cómo ellos se sienten, y entonces es como que están todo el rato muy metidos en en ese pertenecer otra cosa. Entonces, es verdad que el deporte al final, yo creo que, no lo sé, a lo mejor es un poco esto caer en prejuicios, pero sí que veo que los chavales que están metidos en el deporte, pues hay veces que tienen más capacidad de disciplina, de autonomía, ¿no? Y ahora los chavales están como pues tienen como mucho más frentes abiertos, ¿no? Las redes sociales, que eran cosas como que antes nosotros no teníamos. Obviamente la gente que ha tenido, los chavales que ahora están con la pandemia, toda esa parte de no poder socializar. Entonces como que pues están en otras cosas, que es verdad que si obviamente desde la educación, desde otras instituciones se fomentara más el deporte, no sé, sería como mucho más favorecedor para ellos. Y luego es verdad que muchas veces cuando vas a competiciones de deportes y tal, no son, o sea, ves en esas competiciones un ambiente tan bonito, tan familiar, tan sano, ¿no? que da gusto. Entonces, como no estoy leyendo, ¿no? Que quizás es crucial que se eduquen en el deporte desde niños, ¿no? También que lo vean en casa. Pues eso, lo que hemos dicho un poco en la charla, que sea desde pequeños, que tanto el padre como la madre insistan mucho en eso, en esas prácticas deportivas, vamos a dejar el móvil y vámonos al monte a que nos dé el aire, ¿no? A caminar, no sé. Sí. Además, es que todo ese exceso de energía que tienen hoy en día los adolescentes es por falta de movimiento, con lo cual lo derivan en otras cosas. El móvil, no sé, lo que cada uno haga. Así que el deporte, claro, es la herramienta fundamental, además, para el desarrollo integral de la persona. Valores, gestión de estrés y crecimiento personal. El problema con el que nos encontramos también desde las administraciones es que ya académicamente los adolescentes están muy saturados. Entonces, el hecho de que yo como concejala de igualdad o mi compañero Javi como concejal de deportes o Emma en educación hagamos charlas o motivadoras en las que expliquemos los beneficios del deporte, de una alimentación saludable, de evitar el sedentarismo, para ellos o para ellas, como bien dice Clara, es más sobrecarga. Es como, ya están aquí otra vez dándome la tabarra porque para ellos sigue estando dentro de su entorno educativo. Entonces tendríamos que gestionar, que yo me comprometo a mirar con Javi y con Emma la manera en la que hacerles ver los beneficios tanto del deporte como de otras cosas, pero en particular en este caso que estamos hablando del deporte y de la buena alimentación, sacándolo de ese entorno educativo para que para ellos no sea ya han venido otra vez a darme la chapa con que tengo que hacer deporte o tengo que comer sano. Entonces, yo como, bueno, en nombre del Ayuntamiento de La Roda y en nombre de mi compañero Javi y de Emma y del resto de concejalías, me comprometo a buscar una solución y una manera en la que poder hacerle ver a la juventud que esto es bueno, porque lo cierto y fijo es que todos y todas nos hemos dado cuenta, como bien he dicho antes, con el paso de los años. Cuando vas madurando es cuando te das cuenta, jolines, si hubiese continuado jugando al baloncesto o si hubiese continuado haciendo atletismo, que lo hacía bien. O, claro, yo ahora, por ejemplo, he hecho en falta el tiro olímpico. ¿Por qué? Porque para mí el tiro olímpico sí que te evades, porque es el silencio, es la concentración absoluta.
Entonces, para mí esos momentos de silencio hacían que mi día a día fuese más tranquilo. ¿Qué pasa? Que lo que dice Clara, lo pospones por cuidados, por no sé qué, y porque al final tienes que buscar algo más dinámico que te permita estar físicamente fuerte. Entonces, pues, claro, lo echas en falta, pero poco a poco lo vas recuperando. Pero sí que te das cuenta cuando cuando eres adulta. Cuando eres adulto es cuando aprendes a gestionar todo esto. También está muy bien el saber qué has hecho antes para no volver a ello, ¿eh? Que hay gente que empieza de cero y está aún más perdida de cómo empiezo, ¿no? ¿Qué hago? Miedos, inseguridades y volver atrás, echando la vista atrás, decir, ostras, hice esto, oye, qué bien me he sentado, voy a ello. Eso también es una muy buena herramienta, eso también es un mérito. No sé, sí. Bueno, pues nada, si alguien tiene algo más que decir o por nosotros, ¿no? Está bien, no sé si a alguien le apetece comentar algo. Bueno, pues parece ser que nadie más interviene. Así que nada, Clara, Gabri, Igual. agradeceros de verdad vuestra intervención. Ha sido muy constructiva y era principalmente lo que esperaba y vamos, me quedo muy satisfecha y muy contenta. Y dar las gracias a mi compañero Javi Escribano por ayudarme en la organización de estas jornadas de la segunda semana de la mujer y nada, y muchísimas gracias y gracias a todos a quien ha asistido en la tarde de hoy por acompañarnos y nada, os animo a continuar en las actividades de la segunda semana de la mujer y mandad canciones a la lista de Spotify, que ya tenemos 25 canciones, ¿vale? De igualdad y os animo a que participéis en ella. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches. Chao. Está muy bien, chicos. Gracias. Adiós. Hasta luego.